Imagina una maleta abierta sobre la cama. Dentro, lo justo para empezar de cero. Ropa para 2 estaciones, un par de documentos, una foto de la familia. Fuera, el piso que ya no puedes pagar, el contrato temporal que no se renueva, el sueldo que no llega a fin de mes por mucho que trabajes. Esa maleta la están haciendo ahora mismo miles de españoles cada mes. Hoy te cuento los 10 países a los que los españoles se están mudando de verdad, con datos oficiales, no con rumores de bar. No hablamos de vacaciones, ni de un año de Erasmus. Hablamos de gente que hace las maletas para no volver. Y el país número 1 te va a sorprender porque no está en Europa y probablemente nunca lo hubieras imaginado en primer lugar. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete al canal Buscador de lo Místico antes de seguir. Después de este vídeo, entenderás por qué Media España parece tener ya un pie fuera. Empezamos. Número 10. Australia. Empecemos por el destino que menos parece una emigración de verdad y que, en el fondo, esconde una de las fugas más constantes de jóvenes españoles de los últimos 10 años. No hablamos de familias mudándose para siempre. Hablamos de miles de veinteañeros que cada año agotan, en cuestión de meses, un cupo que el gobierno australiano reserva específicamente para ellos. Se llama visado Work and Holiday, subclase 462, y permite a españoles de entre 18 y 30 años vivir en Australia hasta 12 meses, trabajando hasta 6 con el mismo empleador y estudiando hasta 4. Para la temporada 2025-2026, el cupo fue de 3.400 plazas. Se agotaron el 13 de marzo de 2026 en menos de 9 meses, mucho antes de completar el año fiscal completo. Cada temporada que pasa, la demanda sube y las plazas duran menos tiempo disponibles. ¿Por qué Australia, un país al otro lado del mundo, a 24 horas de vuelo mínimo desde Madrid? La respuesta que repiten una y otra vez quienes ya se han ido no es solo el sueldo, aunque ayuda. Un camarero en Sydney puede ganar en 1 hora lo que en España gana en 2. Es también la sensación de que todo, absolutamente todo, funciona de otra manera. Contratos que se cumplen, jornadas que se respetan, un mercado laboral donde un trabajo temporal en una granja o en una cafetería te permite ahorrar lo suficiente para viajar por el país entero. El proceso, además, se ha simplificado bastante. Ya no hace falta la antigua carta de apoyo que complicaba tanto la solicitud, y desde hace un par de convocatorias se puede pedir un tercer año consecutivo de Work and Holiday, algo impensable hace una década. Lo que iba a ser una escapada de 12 meses se convierte, para muchos, en 3 años seguidos fuera de España, y para no pocos, en el primer paso hacia una residencia permanente que ya no tiene fecha de caducidad. El día de apertura de la convocatoria se ha convertido casi en un ritual entre los aspirantes. Cada 1 de julio, a las 3 de la tarde hora española, miles de jóvenes se sientan frente al ordenador con la cuenta de IMI Account ya creada, los documentos escaneados y el dinero justo en la cuenta bancaria, sabiendo que las plazas se reparten por estricto orden de llegada. Foros y grupos de Telegram enteros se dedican únicamente a coordinar el minuto exacto de la solicitud, como si fuera la venta de entradas para un concierto agotado en segundos. Marta, 28 años, ingeniera técnica de Valencia, llevaba 2 años encadenando contratos de 3 meses en una consultora antes de decidirse. Solicitó el visado en julio, consiguió plaza y hoy trabaja en una cafetería de especialidad en Melbourne mientras busca algo relacionado con su carrera. Dice que la primera vez que cobró en dólares australianos por un turno de camarera, se dio cuenta de que ganaba casi el doble por hora que en su último trabajo de ingeniera en España. No lo cuenta con orgullo, lo cuenta con una mezcla de alivio y rabia. Rabia por lo que dejó atrás, alivio por haber encontrado al fin algo de aire. Escribe en los comentarios con una sola palabra. ¿Te has planteado alguna vez pedir un visado Work and Holiday para irte una temporada fuera? El siguiente país de la lista no atrae a jóvenes con mochila, sino a autónomos y empresarios españoles hartos de una cuota que sube cada año, dispuestos a montar su negocio a miles de kilómetros de casa, donde Hacienda no tiene ni idea de que existen. Número 9. Emiratos Árabes Unidos. En los grupos de WhatsApp de autónomos españoles hay, desde hace meses, una palabra que se repite más que ninguna otra: Free Zone.
No es una fantasía de gurús de las criptomonedas. Es una vía legal, documentada y cada vez más transitada por profesionales digitales corrientes que están hartos de ver crecer su cuota mensual año tras año. La cuota de autónomo societario en España ronda ya los 314 euros al mes en 2026 y sigue subiendo. En Dubái, en cambio, una empresa registrada en una de las zonas francas del Emirato puede operar con 0% de impuestos sobre la renta personal y con un impuesto de sociedades de apenas el 9%, aplicable únicamente a partir de beneficios superiores a unos 95.000 euros al año. Por debajo de esa cifra, el tipo efectivo es sencillamente cero. Las zonas francas emiratíes llevan décadas funcionando así, pero solo en los últimos años se han abierto de verdad a autónomos y pequeños negocios digitales que antes ni se planteaban dar el salto. No hablamos únicamente de multimillonarios comprando áticos con vistas al Burj Khalifa. Hablamos de consultores, programadores, diseñadores y creadores de contenido que facturan a clientes internacionales y que, legalmente, pueden trasladar su residencia fiscal a un emirato donde, según la Agencia Tributaria de los Emiratos, incluso las ganancias en criptomonedas quedan exentas de tributación. Eso sí, la letra pequeña importa. Hay que vivir allí de verdad, cumplir con los requisitos de residencia y no mantener el centro de intereses vitales en España, porque Hacienda investiga activamente a quienes solo cambian el domicilio fiscal sobre el papel sin cambiar realmente de vida. La comunidad española en los Emiratos, aunque todavía pequeña comparada con la británica o la india, crece cada año a un ritmo notable, apoyada por una infraestructura cada vez más pensada para el hispanohablante. Gestorías especializadas en trasladar autónomos españoles, colegios internacionales con líneas en español para las familias que se llevan a los hijos, y hasta restaurantes de tapas que han abierto en los últimos años en el barrio financiero de Dubái, señal inequívoca de que la comunidad ya tiene el tamaño suficiente para sostener su propio pedacito de nostalgia gastronómica. Alex, empresario español instalado en Dubái, lo resumía hace poco en una entrevista con una frase que se ha hecho bastante popular. Cualquier idea de negocio que se te ocurra, en Dubái los rendimientos se multiplican de una manera que en España sencillamente no ocurre. No es solo el ahorro fiscal, añade. Es también la sensación de que montar algo nuevo no te penaliza desde el primer euro que ganas. Los Emiratos Árabes Unidos atrajeron en un solo año más de 23.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, con un crecimiento del 35% en nuevas empresas registradas. Buena parte de ese crecimiento tiene apellido español. Restaurantes, agencias de marketing, consultoras tecnológicas y estudios de diseño que antes tenían su sede en Madrid o Barcelona y que hoy operan legalmente desde Dubái, pagando a Hacienda española exactamente 0 euros, porque ya no tienen ninguna obligación de hacerlo. No es ni mucho menos un movimiento sin fricciones. El calor extremo de los meses de verano, la distancia cultural, el coste todavía alto de la vivienda en las zonas más demandadas y la ausencia casi total de vida social fuera del entorno laboral hacen que no todo el mundo aguante. Pero para quienes se quedan, el cálculo suele ser el mismo. Cada euro que antes iba a la seguridad social o a Hacienda, ahora se queda en el negocio o en el bolsillo. El siguiente destino de esta lista no está a 8 horas de avión, sino a un salto en coche desde Barcelona, y no atrae a autónomos con laptop, sino a los youtubers y streamers más famosos de España, huyendo de un tipo impositivo que en los tramos más altos casi llega a la mitad de lo que ganan. Número 8. Andorra. En enero de 2021, uno de los youtubers más seguidos del mundo en habla hispana anunció, en mitad de una retransmisión en directo, que se mudaba al pequeño principado escondido entre España y Francia. No fue el primero, tampoco sería el último, pero su marcha reabrió un debate que sigue vivo hoy, 5 años después. ¿Por qué tantos españoles de éxito acaban haciendo las maletas hacia un país de apenas 80.000 habitantes? La respuesta empieza casi siempre por los números. En España, el tipo máximo del impuesto sobre la renta puede llegar hasta el 47% para los ingresos más altos. En Andorra, el tipo máximo del IRPF ronda apenas el 10%. El impuesto de sociedades también es considerablemente más bajo que el español. Para alguien que factura varios cientos de miles o incluso millones de euros al año, la diferencia no se mide en matices, se mide en cifras con muchos ceros.
A la lista de creadores de contenido instalados en el Principado se han ido sumando nombres con millones de seguidores: Willy Rex, Vegeta, The Grefg, Stax, Lolito, AlexB y por supuesto el propio Rubius, que llegó a admitir sin rodeos que uno de los motivos de su marcha era, literalmente, pagar menos impuestos, además de reencontrarse con amigos que ya vivían allí. El fenómeno se volvió tan habitual que hasta quienes deciden quedarse en España sienten la necesidad de justificarlo públicamente, como hizo el streamer vasco Ibai Llanos, que defendió abiertamente pagar sus impuestos en España, pese a poder ahorrarse una fortuna marchándose al país vecino. Pero mudarse a Andorra por motivos fiscales no es tan sencillo como cambiar el domicilio en un formulario. La Agencia Tributaria Española investiga activamente a quienes declaran residir en el Principado, pero mantienen su verdadero centro de intereses vitales en España: familia, propiedades, actividad económica principal. No basta con alquilar un piso vacío, hay que vivir allí de verdad, un mínimo de 183 días al año, y varios creadores de contenido han sido investigados precisamente por no cumplir ese requisito con el rigor que exige la ley. El impacto en el propio Andorra tampoco ha sido neutro. La llegada masiva de creadores de contenido con salarios de 7 cifras ha disparado los precios del alquiler en un país donde el mercado inmobiliario es diminuto, generando tensiones con parte de la población local que siente que ha subido el coste de vida sin que estos nuevos vecinos lleguen a integrarse realmente en la comunidad. Nuria, propietaria de un pequeño negocio en Andorra la Bella, cuenta que en los últimos años ha visto llegar a decenas de jóvenes españoles con coches de lujo y seguidores por millones, y que muchos de ellos, según su experiencia, apenas se relacionan con nadie fuera de su círculo de amigos, también youtubers. No los critica, pero admite que le cuesta reconocer el pueblo tranquilo en el que creció entre tanto Rolls Royce aparcado frente a chalets recién comprados. El siguiente país de esta lista no atrae por el dinero que se ahorra, sino por el que finalmente se gana con dignidad. Es el destino número 1 para las enfermeras españolas que ya no aguantan más la precariedad del sistema sanitario en su propio país. Número 7. Noruega. Itziar lleva 7 años en Oslo. Trabaja como enfermera a domicilio, algo que en España nunca llegó a hacer con estabilidad, porque en 2 años de hospital acumuló alrededor de 50 contratos distintos. 50. Cada pocas semanas un nuevo papel, una nueva incertidumbre sobre si volvería a trabajar la semana siguiente, y dónde, y con quién. Cuenta que aprendió muchísimo en esos 2 años, a adaptarse a cualquier situación, pero que también se quemó rapidísimo. Un viaje con amigas a Noruega en 2019 terminó de convencerla. No ha vuelto. Noruega se ha convertido, en los últimos años, en el destino favorito de las enfermeras españolas que deciden marcharse, superando incluso al histórico Reino Unido. Solo en 2023, 1.473 enfermeras españolas solicitaron la documentación necesaria para ejercer fuera de España. De ellas, 336 eligieron Noruega como destino, muy por delante de Estados Unidos, con 226, y de Reino Unido, con apenas 92. El primer semestre de 2025 ya había superado el total de solicitudes de todo el año anterior, antes de llegar siquiera al verano. Lo llamativo del caso noruego es que el gancho no es tanto el sueldo, que también es más alto, sino el propio sistema de trabajo. Noruega prescinde de las interminables bolsas de empleo y oposiciones que marcan la carrera de una enfermera en España y prioriza en su lugar la experiencia real, la formación y las referencias profesionales. Los ratios de pacientes por enfermera son sensiblemente más bajos que en cualquier hospital español y los contratos son estables desde una fase muy temprana de la relación laboral. Para alguien atrapado en la interinidad eterna, la ecuación resulta difícil de ignorar. El Consejo General de Enfermería registró en 2025 un 20% más de peticiones para marcharse respecto al año anterior. 1.356 profesionales tramitando su salida del Sistema Nacional de Salud. Su presidente lo describe como algo dramático. Universidades españolas formando miles de enfermeras cada año que por las malas condiciones laborales y la sobrecarga asistencial se ven obligadas a buscar empleo fuera. España forma el talento y otros países se lo quedan. Noruega no está sola en este mapa nórdico.
Suecia, Finlandia y Dinamarca aparecen también entre los destinos favoritos del colectivo sanitario español, junto con Irlanda y Suiza, formando un cinturón de países que comparten un mismo patrón: sistemas de salud pública robustos, ratios de personal más generosos que el español y una cultura laboral que prioriza la conciliación por encima de la pura cantidad de horas trabajadas. El sindicato de enfermería SATSE cifra la fuga internacional en hasta 1.500 profesionales al año y no duda en calificarla como un gol en toda la escuadra para un país que, paradójicamente, se sitúa entre los primeros del mundo en formación de personal de enfermería. Itziar admite que muchas compañeras suyas no se van porque quieran, sino porque sencillamente no aguantan más. Y aunque reconoce que echa de menos el sol, la familia y hasta las quejas constantes de sus antiguos compañeros de turno, no se plantea volver mientras en España las cosas sigan como están. En Oslo, dice, por fin puede planificar su vida con más de un mes de antelación. El siguiente destino de esta lista no exige currículum de enfermera ni pasaporte de youtuber millonario. Solo pide ganas de vivir mejor con el mismo sueldo, a menos de 3 horas de vuelo desde Madrid. Número 6. Portugal. Resulta casi irónico. Durante décadas Portugal fue el país que enviaba trabajadores a España, no al revés. Hoy la tendencia se ha invertido de forma notable y miles de españoles cruzan la frontera cada año buscando algo tan sencillo como que el sueldo alcance para vivir sin agobios a fin de mes. El argumento central es puramente económico. El coste de vida en Portugal es, de media, alrededor de un 5,5% más bajo que en España, aunque el alquiler en las zonas más demandadas de Lisboa ha subido tanto en los últimos años que ya iguala, e incluso supera, al de muchas capitales españolas. La compra semanal, el transporte público, los restaurantes fuera del circuito turístico siguen siendo notablemente más baratos. Y comparado con Londres o París, Lisboa resulta hasta un 30% más económica, lo que la convierte en un imán para quienes ganan en euros de un salario extranjero pero quieren vivir con el ritmo mediterráneo al que están acostumbrados. Lisboa se ha consolidado además como el principal centro de trabajadores remotos del sur de Europa. Barrios enteros se han transformado alrededor de esta nueva población flotante. Cafeterías con enchufes en cada mesa, espacios de coworking que antes eran naves industriales, comunidades de expatriados organizando quedadas semanales. El salario bruto medio portugués ronda los 1.741 euros mensuales en 2026, considerablemente más bajo que el español, lo cual, paradójicamente, es parte del atractivo para quienes llegan con ingresos generados fuera del país. Viven con un poder adquisitivo que en Portugal simplemente no existe para la mayoría de sus vecinos locales. Hay también un factor menos comentado pero igual de real. Durante años, el atractivo fiscal del régimen de residente no habitual convirtió a Portugal en un imán para jubilados y profesionales de toda Europa, con ventajas fiscales notables durante los primeros años de residencia. Aunque ese régimen se cerró a nuevos solicitantes en 2024, el impulso que generó sigue notándose. Agencias inmobiliarias, gestorías especializadas en expatriados y toda una industria montada específicamente para ayudar a españoles a instalarse legalmente al otro lado de la raya. Fuera de Lisboa, el mapa se reparte entre dos polos muy distintos. Oporto se ha ganado fama de ser notablemente más asequible que la capital, con una comunidad de expatriados que crece a buen ritmo sin llegar todavía a los precios desorbitados del centro lisboeta. El Algarve, por su parte, atrae sobre todo a jubilados y teletrabajadores que buscan playa, buen clima durante todo el año y una vida más pausada, aunque en temporada alta sus precios se disparan hasta acercarse peligrosamente a los de la propia Lisboa. David y Carmen, pareja de Badajoz, se mudaron a Oporto hace 2 años, atraídos precisamente por la cercanía. Menos de 3 horas en coche hasta sus familias, frente a los 7 u 8 que necesitaban antes para llegar a Madrid desde su ciudad de origen. Trabajan en remoto para una empresa española, cobran en euros al mismo tipo de cambio y calculan que ahorran más de 400 euros al mes solo en vivienda respecto a lo que pagaban en Madrid antes de mudarse. Dicen que lo más difícil no ha sido el idioma, sorprendentemente parecido, sino acostumbrarse a que las tiendas cierren tan temprano los domingos. Llegamos a la mitad de esta lista. Y si crees que a partir de aquí los destinos van a ser cada vez más previsibles, más europeos, más cercanos, te equivocas.
El siguiente país está a 9.000 kilómetros de España, habla el mismo idioma y en 2025 fue, junto con Estados Unidos, uno de los que más población española ganó de todo el planeta. Número 5. México. En los cafés de la Roma Norte y la Condesa, en Ciudad de México, es fácil escuchar más acento español que mexicano en pleno mediodía de un martes cualquiera. No es casualidad. México se ha convertido en uno de los destinos con mayor crecimiento relativo de población española del mundo, y no solo por turismo prolongado. Hablamos de gente que se instala, monta negocios, trabaja en remoto y, en muchos casos, decide quedarse para siempre. Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, México fue en 2025 uno de los 3 países donde más creció la población de nacionalidad española, con un aumento de 23.414 personas en un solo año, solo por detrás de Argentina. En términos relativos, el crecimiento alcanzó el 12,5%, uno de los más altos entre los países con más de 10.000 residentes españoles registrados. Parte de esta ola tiene nombre propio: nómadas digitales. Más del 15% de los nómadas digitales que eligen instalarse en América Latina escogen México como destino principal, atraídos por una mezcla de cultura, clima, gastronomía y un coste de vida que, comparado con cualquier gran capital europea, sigue resultando notablemente accesible. La demanda de espacios de coworking en el país creció un 35% en un solo año reciente, según datos del sector, con Ciudad de México, Tulum, Playa del Carmen y Guadalajara como los destinos favoritos de esta nueva generación de trabajadores sin oficina fija. El idioma, obviamente, juega un papel decisivo que ningún otro destino de esta lista puede ofrecer. Cero barrera lingüística, cultura compartida en gran medida, y una sensación de familiaridad que facilita muchísimo el proceso de instalarse de verdad, no solo de sobrevivir en un país extranjero. A esto se suma un tejido empresarial en pleno crecimiento, con startups mexicanas cada vez más conectadas con capital e inversión española, y una comunidad de expatriados que se ha vuelto lo suficientemente grande como para organizar sus propios eventos de networking semanales en barrios como Polanco o Juárez. Este boom, sin embargo, no está libre de polémica. En barrios como la Roma y la Condesa, los alquileres han subido hasta un 30% en los últimos 2 años, y buena parte de la culpa se atribuye directamente a la llegada masiva de extranjeros con ingresos generados fuera de México, capaces de pagar precios que desplazan a la población local de sus propios barrios de toda la vida. Colectivos vecinales han empezado a organizar protestas puntuales contra lo que llaman gentrificación por parte de nómadas digitales, un debate que en España resultaría muy familiar, solo que aquí, esta vez, son los propios españoles quienes ocupan el papel de recién llegados que encarecen el barrio. México compite, además, con otros destinos latinoamericanos que persiguen exactamente al mismo tipo de trabajador remoto. Bogotá y Medellín en Colombia, conocidas por su infraestructura tecnológica y su bajo coste de vida, o Buenos Aires, con su escena artística y su comunidad de freelancers ya consolidada. Pero México sigue llevándose la mayor tajada del pastel latinoamericano gracias a un factor que ningún competidor puede replicar del todo: la cercanía geográfica y de usos horarios con Estados Unidos, lo que facilita enormemente trabajar para clientes o empresas norteamericanas sin sacrificar horario de sueño. Sergio, diseñador gráfico de Sevilla, se instaló en la Condesa hace año y medio trabajando para clientes europeos. Reconoce sin problema la contradicción. En España lleva años quejándose de que los turistas encarecen su propio barrio, y ahora es él quien paga un alquiler que ninguna familia mexicana media podría permitirse en esa misma calle. Dice que lo piensa, que le incomoda y que aún así no se plantea volver, porque en Madrid nunca pudo ahorrar lo que ahorra ahora en Ciudad de México trabajando exactamente en lo mismo. El siguiente destino de la lista no es un país de sol y playa, ni un paraíso fiscal, ni una escapada de aventura. Es la potencia económica más grande de Europa, y su mercado laboral lleva más de una década llevándose a algunos de los profesionales mejor formados que produce España. Número 4. Alemania. Rafael Zafra terminó la carrera de medicina el año pasado. Vio el panorama laboral que le esperaba en España y tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo, incluido él mismo. Se fue a Berlín a trabajar de camarero. Hoy gana 3.200 euros netos al mes sirviendo mesas.
Sus antiguos compañeros de carrera, los que se quedaron preparando el MIR y trabajando 70 horas semanales en hospitales españoles, ganan mucho menos. Rafael lo cuenta sin rencor, casi con incredulidad. No esperaba ganar más de camarero en Alemania que sus compañeros médicos en España. El caso de Rafael no es una anécdota aislada, es el síntoma más visible de algo mucho más grande. España gradúa cada año a una de las generaciones mejor formadas de su historia: ingenieros, médicos, científicos, programadores. Y cada año, una parte significativa de esa generación hace las maletas. El Instituto de Graduados en Ingeniería sitúa el sueldo medio de un ingeniero español en torno a un 30% por debajo de sus homólogos europeos, con una tasa de paro en la profesión de apenas el 4%. El problema no es la falta de trabajo, es que el trabajo disponible no compite en sueldo con lo que ofrece el resto de Europa. Alemania encabeza, de forma constante, la lista de destinos preferidos por estos profesionales. Según la plataforma de empleo tecnológico Manfred, un ingeniero de software en Alemania cobra una mediana salarial de 80.000 euros brutos anuales, 30.000 euros más que la media española. En el ámbito sanitario, la Organización Médica Colegial registró más de 2.000 bajas de colegiación de médicos españoles que se marcharon a trabajar fuera entre 2019 y 2024, solo en ese último año, cerca de 400. Su presidente lo resume con una frase incómoda: la sobrecarga asistencial y la falta de incentivos expulsan a médicos muy bien formados. Lo curioso, y esto es algo que pocos cuentan, es que Alemania tampoco es el paraíso sin fisuras que aparenta desde fuera. Una encuesta reciente de la plataforma de empleo Indeed reveló que, entre los propios hogares alemanes con ingresos netos superiores a 6.000 euros mensuales, más de la mitad ha buscado activamente empleo en el extranjero durante el último año. Es decir, mientras miles de españoles hacen las maletas hacia Alemania buscando mejores condiciones, buena parte de los alemanes mejor pagados están planteándose exactamente lo mismo, solo que en dirección contraria. La presión fiscal alemana, sumada al coste de vida en ciudades como Múnich o Frankfurt, empuja a sus propios profesionales cualificados a mirar hacia afuera. Aún así, para un ingeniero o sanitario español, la ecuación sigue saliendo a favor de cruzar la frontera. El salario, la estabilidad contractual, el reconocimiento profesional, todo pesa más que el idioma, que sigue siendo, con diferencia, el obstáculo más citado por quienes se lo piensan antes de dar el paso. Rafael, mientras tanto, sigue sirviendo mesas en Berlín, ahorrando más de lo que jamás ahorró estudiando medicina en España, todavía sin decidir si algún día ejercerá su profesión allí o si el camarero seguirá ganándole la partida al médico. El siguiente país de esta lista lleva más de medio siglo siendo el destino histórico de la enfermería española, aunque una decisión política reciente ha cambiado por completo las reglas del juego para quienes quieren instalarse allí. Número 3. Reino Unido. Hasta hace apenas una década, mudarse a Reino Unido siendo español era tan sencillo como comprar un billete de avión barato y empezar a buscar piso, sin visados, sin papeleo, sin esperar meses por una respuesta. Esa época terminó de forma abrupta, y sin embargo, contra todo pronóstico, la comunidad española en el país sigue siendo una de las más numerosas de toda Europa. Antes del referéndum del Brexit en 2016, más de 130.000 ciudadanos españoles vivían registrados en Reino Unido, según datos de la Oficina Nacional de Estadística Británica. Muchos de ellos llegaron durante los años de la crisis económica española, especialmente enfermeras. En el año 2016, Reino Unido llegó a ser el destino número 1 para las enfermeras españolas que emigraban, con más de 3.000 solicitudes en un solo año en los momentos más altos de aquella oleada. El sistema sanitario británico, el NHS, se convirtió durante años en sinónimo de oportunidad para toda una generación de sanitarias que no encontraban estabilidad en España. El Brexit lo cambió todo de golpe. Desde el 1 de enero de 2021, la libre circulación dejó de aplicarse y los ciudadanos españoles que quieren mudarse a Reino Unido deben hacerlo bajo el mismo sistema migratorio por puntos que cualquier otro extranjero de fuera de la Unión Europea.
El sistema exige un mínimo de 70 puntos, obtenidos combinando una oferta de trabajo aprobada por un empleador registrado como patrocinador, un salario mínimo establecido por ley, un nivel de inglés, si uno o superior, y cualificaciones en sectores considerados estratégicos, sanidad, ingeniería, tecnología. Ya no basta con hacer las maletas. Hay que encajar, papel en mano, en las categorías que el gobierno británico decide que necesita. Curiosamente, esta barrera no ha vaciado la comunidad española del país, la ha vuelto más selectiva. Quienes tenían residencia legal antes del final del periodo de transición pudieron acogerse al EU Settlement Scheme, un mecanismo que protegió sus derechos de residencia, trabajo y acceso a la sanidad pública, tal y como los tenían antes del Brexit. Gracias a este colchón legal, la cifra de españoles en Reino Unido se ha mantenido notablemente estable, en lugar de desplomarse como muchos anticipaban en 2016. Al mismo tiempo, el propio sistema por puntos, al priorizar explícitamente sanidad, ingeniería y tecnología, sigue abriendo la puerta precisamente a los perfiles profesionales españoles con más salida internacional. Elena, enfermera de Sevilla, llegó a Manchester en 2015, antes de todo este cambio, cuando bastaba con un currículum y una entrevista por videollamada. Hoy, con el settled status ya en el bolsillo, admite que si tuviera que volver a emigrar desde cero, con las reglas actuales, probablemente no lo tendría tan fácil. Se considera, dice entre risas, parte de la última generación de españoles que pudo llegar a Reino Unido sin pedir permiso a nadie. Llegamos al número 2 de esta lista. Y aquí empieza la parte de verdad sorprendente. El segundo país con más crecimiento absoluto de población española en el último año no está en Europa, sino al otro lado del Atlántico, y su comunidad hispana lleva décadas creciendo casi sin que nadie en España le preste demasiada atención. Número 2. Estados Unidos. Cuando pensamos en españoles emigrando a Estados Unidos, la imagen que suele venir a la cabeza es la de Miami. Playas, jubilados con acento andaluz tomando el sol, algún que otro futbolista retirado. La realidad, según los datos oficiales, es bastante más amplia y bastante más interesante. A 1 de enero de 2026, 236.394 personas de nacionalidad española residían en Estados Unidos, según el padrón de españoles residentes en el extranjero del Instituto Nacional de Estadística, lo que convierte al país en el tercer destino con mayor población española del planeta, solo por detrás de Argentina y Francia. Y no es una comunidad estancada. Durante 2025, Estados Unidos sumó 15.679 nuevos residentes de nacionalidad española, uno de los mayores incrementos absolutos de todo el mundo, superado únicamente por Argentina y México. Miami, efectivamente, concentra buena parte de esta comunidad, atraída por el clima, el idioma compartido con la enorme población hispanohablante de la ciudad, y un mercado inmobiliario que, pese a ser caro, sigue resultando más accesible que el de Nueva York o Los Ángeles para quienes llegan con capital ya acumulado en España. Pero la comunidad española en el país va mucho más allá de Florida. Ingenieros de software en el área de la Bahía de San Francisco, investigadores en universidades de la costa este, chefs y profesionales de la hostelería en Nueva York, médicos e investigadores biomédicos repartidos entre Boston y Houston. En el área de la Bahía de San Francisco, la presencia española se concentra sobre todo en grandes empresas tecnológicas, donde ingenieros formados en universidades como la Politécnica de Madrid o la de Barcelona ocupan puestos que en España tardarían años, si es que llegaran, en aparecer con ese nivel salarial. No es raro encontrar reuniones enteras de equipos de ingeniería donde el español se convierte, por pura casualidad demográfica, en el segundo idioma más hablado después del inglés. El atractivo, para los perfiles más cualificados, se resume en una palabra que se repite en todos los estudios sobre fuga de talento español: salario. Según datos citados por medios especializados en empleo tecnológico, un ingeniero de software en Estados Unidos puede llegar a cobrar en torno a 100.000 euros brutos anuales por un puesto que en España pagaría, en el mejor de los casos, la mitad. La diferencia no es un matiz. Es directamente otro nivel de vida, aunque venga acompañada de un coste sanitario privado que en España resulta sencillamente inimaginable para la mayoría de trabajadores.
Paula, bioquímica gallega, lleva 4 años investigando en un laboratorio universitario de Boston, tras terminar un doctorado en España que, según sus propias palabras, no le habría llevado a ningún contrato estable en su país en al menos una década. Cuenta que lo más difícil no fue el idioma ni la distancia, sino aceptar que en Estados Unidos, si te pones enferma sin el seguro adecuado, una visita a urgencias puede costarte lo que gana en un mes entero. Aún así, no se plantea volver. Dice que en Boston, por primera vez desde que terminó la carrera, siente que su trabajo vale lo que realmente cuesta formarlo. Llegamos al número 1. El país que más se ha llevado, con diferencia, a la comunidad de españoles residentes en el extranjero durante todo el último año, y que probablemente no es el que tenías en mente cuando empezaste a ver este vídeo. Número 1. Argentina. Volvemos a la maleta del principio de este vídeo. Si hay un país que resume perfectamente por qué esta lista no funciona como la mayoría de la gente imagina, es este. No es un destino de moda, no lo mencionan los youtubers, no aparece en los titulares sobre fuga de cerebros. Y aún así, es, con una diferencia enorme, el país con más ciudadanos españoles del planeta entero. A 1 de enero de 2026, 543.971 personas de nacionalidad española residían en Argentina, según los datos definitivos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del INE. Más del doble que Francia, el segundo país de la lista, y más del doble que Estados Unidos, el tercero. Y durante el último año, Argentina no solo mantuvo su primer puesto, sino que fue además el país que más creció en términos absolutos de toda la estadística. 38.031 nuevos residentes de nacionalidad española en un solo año. La explicación no tiene nada que ver con salarios altísimos ni con paraísos fiscales. Tiene que ver sobre todo con algo mucho más antiguo: la nacionalidad por descendencia. La mayoría de las nuevas inscripciones españolas en Argentina durante el último año no corresponden a personas nacidas en España que hicieron las maletas el mes pasado, sino a hijos y nietos de emigrantes españoles que llegaron al país hace generaciones, durante las grandes oleadas migratorias del siglo XX, y que ahora reclaman la nacionalidad de sus abuelos gracias a leyes de memoria histórica que facilitan ese trámite. Casi 3 de cada 4 españoles residentes en el extranjero nacieron de hecho fuera de España. Pero reducir Argentina a un simple efecto burocrático sería quedarse a medias, porque junto a esas inscripciones por descendencia, también hay un flujo real y creciente de españoles que emigran hoy mismo, atraídos por un coste de vida que, medido en euros y pese a la inflación argentina, sigue resultando notablemente más bajo que en España para quien llega con ahorros o ingresos generados fuera del país. Buenos Aires concentra a buena parte de esta comunidad, profesionales que trabajan en remoto para empresas europeas, jubilados que estiran su pensión mucho más lejos que en cualquier ciudad española, y jóvenes que llegan atraídos por el idioma compartido y una cultura que, pese a la distancia, se siente sorprendentemente familiar. Miguel, jubilado madrileño de 70 años, se instaló en Buenos Aires hace 3 años tras descubrir, casi por casualidad, que tenía derecho a la nacionalidad española por parte de su abuelo gallego, aunque el trámite terminó siendo al revés. Fue él quien emigró hacia el país de sus antepasados. Cuenta que su pensión española, que en Madrid apenas le permitía llegar cómodamente a fin de mes, en Buenos Aires le permite vivir con un desahogo que jamás imaginó en su país de origen. No lo cuenta como una fuga ni como un exilio, lo cuenta como volver, con generaciones de retraso, al punto exacto de donde salió su familia hace más de 100 años. 10 países, 10 maletas distintas, 10 razones distintas para hacerlas. Un youtuber que se va a Andorra por los impuestos, una enfermera que se va a Noruega porque no aguanta 50 contratos en 2 años, un médico que sirve mesas en Berlín porque gana más que ejerciendo su propia carrera. Y 500.000 de españoles en Argentina, la mayoría de ellos hijos de una emigración que empezó hace un siglo y que, contra todo pronóstico, nunca ha dejado de crecer. La pregunta que te queda, y que solo tú puedes responder, es esta. Si tuvieras que hacer tu propia maleta mañana, ¿sabrías siquiera a cuál de estos 10 países la llevarías primero? Escribe en los comentarios cuál de estos 10 países te ha sorprendido más, el número y una frase explicando por qué. De verdad quiero saber qué de esta lista era nuevo para ti.
Y si quieres que sigamos contándote historias como esta antes de que decidas tú también hacer las maletas, suscríbete al canal Buscador de lo Místico. Aquí no contamos rumores de bar, contamos datos comprobados. Nos vemos en el próximo vídeo.